1946. Uno de los fundadores de la NASA está desnudo en su mansión en Pasadena, rodeado de velas, recitando invocaciones en lenguas que ningún científico ha estudiado jamás. Jack Parsons. De día, el ingeniero brillante que cofundó el laboratorio de propulsión a chorro y desarrolló el combustible sólido que llevaría a América al espacio. De noche, discípulo devoto de Aleister Crowley, ejecutando rituales elaborados de magia sexual para invocar lo que él llamaba el niño de la luna. Semanas después de que Parsons concluyó su ceremonia más intensa, el Babylon Working, algo cayó en el desierto cerca de Roswell, Nuevo México. La obsesión americana por los ovnis nació de la noche a la mañana. ¿Coincidencia? Un número creciente de personas dentro del gobierno no pensaba que sí. Lo que sucedió después parece ciencia ficción, pero los documentos clasificados son reales. En el fondo del Pentágono, se formó un grupo secreto con una misión aterradora: investigar si el programa espacial de América había abierto accidentalmente una puerta a algo mucho más siniestro que visitantes extraterrestres. Se llamaban Collins Elite, y sus conclusiones sacudirían los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre el fenómeno OVNI. El año era 1952, y el aparato de inteligencia de América ya operaba en el apogeo de la paranoia. La Guerra Fría había transformado cada sombra en una amenaza soviética potencial, cada fenómeno inexplicable en posible tecnología enemiga. Oficiales de la CIA perdían el sueño con informes sobre programas rusos de guerra psíquica. Analistas de la Fuerza Aérea disecaban firmas de radar que no correspondían a ninguna aeronave conocida. Pero lo que estaban a punto de descubrir haría que la amenaza soviética pareciera una disputa de vecindario. Mientras Jack Parsons llevaba a cabo sus rituales ocultos en Pasadena apenas 6 años antes, algo había cambiado fundamentalmente en la naturaleza de los encuentros con ovnis en toda América. Las apariciones no solo estaban aumentando, estaban evolucionando. Y los patrones que emergían de los interrogatorios clasificados mantenían a oficiales cristianos en la comunidad de inteligencia despiertos por la noche por razones que nada tenían que ver con la seguridad nacional. El teniente coronel Robert Jameson era uno de esos oficiales. Veterano condecorado de la Segunda Guerra Mundial y metodista devoto, Jameson había sido asignado a la división de análisis clasificado del proyecto Blue Book. Su trabajo consistía en revisar los casos que nunca llegaban a los archivos públicos, aquellos que eran demasiado perturbadores, demasiado inexplicables o demasiado peligrosos para una investigación convencional. A finales de 1952, Jameson estaba documentando encuentros que desafiaban todas las suposiciones sobre la visita de extraterrestres. El primer caso que realmente lo afectó involucraba a una familia en el interior de Kentucky, durante lo que parecía ser un encuentro estándar con ovnis. Los seres supuestamente se comunicaron telepáticamente con los testigos, pero sus mensajes no eran sobre paz, avance científico o fraternidad galáctica. En lugar de eso, se burlaban de la fe cristiana de la familia. Ridiculizaban específicamente el concepto del sacrificio de Cristo. Sugerían que las creencias religiosas de la humanidad eran delirios primitivos. Los seres alegaban que la moralidad tradicional era un constructo artificial diseñado para limitar el potencial humano. Este no fue un incidente aislado. Los memorandos de inteligencia de 1953 comenzaron a documentar un patrón perturbador en múltiples casos de encuentros. Los testigos informaban sobre entidades que parecían tener un conocimiento detallado de la teología cristiana, no para confirmarla, sino para socavarlo sistemáticamente. Esos seres citaban las escrituras, luego distorsionaban su significado. Referenciaban eventos bíblicos, luego ofrecían explicaciones alternativas que pintaban a Dios como inexistente o malévolo. La frase «intención antiteológica» apareció por primera vez en una evaluación de inteligencia clasificada de la Fuerza Aérea fechada el 15 de marzo de 1953. El término fue acuñado por el mayor general Charles Brennan, un católico que había servido como capellán militar antes de hacer la transición a trabajo de inteligencia. El informe de Brennan documentó 17 encuentros separados con ovnis, donde las entidades demostraban lo que él caracterizó como hostilidad deliberada e informada hacia la doctrina y práctica judeocristiana. Lo que hacía que estos casos fueran particularmente perturbadores no era solo el contenido de los mensajes, sino su sofisticación. Estas entidades no estaban simplemente desechando la religión. Estaban interactuando con ella a un nivel que sugería una familiaridad íntima,
con conceptos teológicos que la mayoría de los humanos, incluso los educados, apenas comprendían. Hacían referencia a pasajes oscuros de textos apócrifos. Discutían el desarrollo histórico de la doctrina de la Iglesia. Presentaban argumentos en contra de la fe cristiana que eran más intelectualmente rigurosos que cualquier cosa que se enseñara en seminario. En 1954, un pequeño grupo de oficiales de inteligencia había comenzado a reunirse informalmente para discutir esos casos. Se reunían en una sala subterránea en el Pentágono, oficialmente designada como Sala B-47, pero conocida por los insiders como la bóveda del Pentágono. Las reuniones eran extraoficiales, a las que asistía tal vez una docena de personas de varias agencias: CIA, Inteligencia de la Fuerza Aérea, Inteligencia del Ejército, e incluso algunos representantes de la naciente NSA. El líder no oficial del grupo era el coronel William Collins, un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea cuya carrera era larga y cuyo abuelo había sido ministro presbiteriano. Collins había abordado inicialmente el fenómeno OVNI desde una perspectiva puramente tecnológica, asumiendo que estaban tratando con naves soviéticas avanzadas o posiblemente extraterrestres. Pero a medida que revisaba caso tras caso de encuentros que presentaban mensajes anticristianos, Collins comenzó a desarrollar una teoría radicalmente diferente. ¿Y si estos no fueran extraterrestres de ninguna manera? ¿Y si fueran algo mucho más antiguo, mucho más peligroso y mucho más familiar a la historia humana de lo que cualquiera en la comunidad de inteligencia estaba preparado para reconocer? Collins compartió su hipótesis durante una reunión en noviembre de 1954. Basándose en la formación teológica de su abuelo, presentó a los oficiales reunidos una interpretación que envió ondas de choque por la sala. Estas entidades, argumentó Collins, exhibían características que se alineaban perfectamente con las descripciones bíblicas de ángeles caídos, seres de inteligencia superior que se habían rebelado contra Dios y ahora buscaban alejar a la humanidad de la verdad divina. La evidencia era convincente. Las entidades demostraban un conocimiento que excedía la comprensión humana normal. Sin embargo, utilizaban ese conocimiento específicamente para atacar la fe cristiana. Parecían poseer tecnología avanzada. No obstante, su objetivo primario parecía ser la corrupción espiritual, no la conquista o la comunicación. Podían manipular la realidad física. Sin embargo, centraban sus esfuerzos en manipular creencias humanas y estructuras morales. La mayor Sarah Mitchell, una de las pocas mujeres en el grupo e hija de un ministro metodista, planteó la cuestión obvia. Si de verdad eran ángeles caídos haciéndose pasar por extraterrestres, ¿qué significaba eso para la seguridad nacional? ¿Cómo se defiende a una nación contra un enemigo que opera en el reino espiritual? Collins llevaba meses pensando en este problema. Los métodos tradicionales de inteligencia eran inútiles contra entidades que podían manipular materia, leer mentes y aparentemente moverse a través de dimensiones. Las armas convencionales no podían tocar a seres que existían parcialmente fuera de la realidad física. Pero había una defensa que había demostrado eficacia a lo largo de la historia humana: la fe misma. El Collins Elite, como comenzaron a llamarse, desarrolló criterios de reclutamiento diferentes a cualquier otra unidad de inteligencia en la historia americana. Buscaban oficiales con una fuerte fe cristiana, amplio conocimiento bíblico y resiliencia psicológica para confrontar entidades sobrenaturales sin perder su cordura ni sus almas. Los candidatos pasaban por un proceso de selección que incluía exámenes teológicos, evaluaciones psicológicas diseñadas para probar la estabilidad espiritual, y la exposición a evidencias reales de encuentros para evaluar sus reacciones. El primer caso importante de la unidad llegó en 1955, cuando fueron llamados para investigar una serie de encuentros con ovnis en una instalación militar en Nuevo México. Personas habían reportado no solo avistamientos de naves, sino contacto directo con entidades que estaban intentando activamente reclutar militares para que abandonaran su fe cristiana a cambio de conocimiento tecnológico avanzado. 3 militares ya habían solicitado transferencias después de experimentar lo que describieron como opresión demoníaca tras sus encuentros. La investigación de Collins Elite reveló algo que se convertiría en su descubrimiento característico. Las entidades no solo estaban promoviendo mensajes anticristianos, estaban ofreciendo una alternativa específica. Se presentaban como los verdaderos creadores de la humanidad. Afirmaban que los relatos bíblicos eran versiones distorsionadas de su propia intervención en el desarrollo humano. Prometían que aquellos que rechazaran la fe tradicional recibirían acceso a niveles más altos de conciencia y avance tecnológico. Era una decepción sofisticada,
pero Collins y su equipo la reconocieron como una versión moderna de la tentación más antigua de la historia humana. La promesa de que los humanos podrían convertirse en dioses si simplemente rechazaran la autoridad divina. La serpiente en el jardín del Edén, se dieron cuenta, había actualizado su enfoque para la era espacial. En 1956, el Collins Elite había documentado más de 40 casos en los que encuentros con ovnis incluían intentos explícitos de socavar la fe cristiana. También habían descubierto algo aún más perturbador. Algunos de esos esfuerzos de reclutamiento estaban teniendo éxito. Personal militar, científicos del gobierno e incluso oficiales de inteligencia estaban comenzando a adoptar la estructura espiritual alternativa de las entidades. América no solo estaba siendo visitada por esos seres, estaba siendo sistemáticamente convertida. (1968) En el sótano de la CIA en Langley, los informes de gastos incluyen tarifas de consultores psíquicos, materiales de demonología y mantenimiento de equipos para sesiones espiritistas. Bienvenido a la Operación Often, cuando el gobierno de los Estados Unidos cruzó la línea de observar lo sobrenatural para participar activamente en él. Después de la Bahía de Cochinos y la pesadilla de Vietnam, la CIA estaba desesperada por cualquier ventaja sobre los soviéticos. La lógica era brutal. Si hay un 1% de probabilidad de que los fenómenos psíquicos proporcionen ventajas de inteligencia, no podemos permitir que los rusos lleguen primero. El programa comenzó con experimentos básicos de ESP y visión remota. Luego, el alcance se amplió. En 1969, la Operación Often había reclutado astrólogos para analizar mapas astrales de miembros del Politburó soviético. Mediums intentaban observar de manera remota las reuniones del Kremlin. Y lo más alarmante, brujas practicantes, magos ceremoniales y ocultistas fueron contratados como consultores del gobierno. La agencia estableció un laboratorio oculto en Fort Detrick, Maryland. Científicos abordaban la magia ritual con precisión metódica, documentando fases lunares, materiales ceremoniales, perfiles de practicantes que lograban resultados consistentes. Los experimentos eran extraordinarios y aterradores. Sesiones espiritistas intentando contactar a agentes muertos. Ceremonias rituales para influir en líderes extranjeros. Investigaciones sobre invocar y controlar entidades demoníacas para guerra psicológica. Y esos rituales no surgieron de la nada. Los textos que la CIA consultaba, grimorios como la Clave de Salomón, el Gran Grimorio, rituales de Abramelin, eran manuscritos preservados en secreto durante siglos. Documentos que describen jerarquías invisibles, símbolos de poder y fórmulas censuradas no por ser falsas, sino por revelar demasiado sobre la naturaleza de la realidad espiritual. Si quieres entender de dónde proviene esta tradición oculta que incluso el gobierno secreto siguió, hay un material más completo disponible en el enlace del primer comentario fijado. Los miedos de Collins Elite comenzaron a materializarse. Miembros infiltrados en la CIA informaron sobre incidentes inexplicables. Violaciones de seguridad donde la infiltración humana era imposible. Equipos fallando específicamente durante rituales, siguiendo patrones casi intencionales. El personal involucrado en los experimentos más intensivos mostraba cambios de comportamiento alarmantes. Oficiales con evaluaciones perfectas durante décadas de repente mostraban una paranoia extrema, cambios violentos de humor, fragmentación de la personalidad. Los exámenes médicos no revelaban causas físicas. El Collins Elite llegó a una conclusión escalofriante. Los experimentos de la CIA estaban atrayendo activamente entidades espirituales hostiles. Cada ritual era un faro sobrenatural anunciando el aparato de inteligencia de América a fuerzas que veían a los gobiernos humanos como herramientas potenciales. Los informes de instalaciones de la Operación Often describían voces con conocimiento de operaciones clasificadas, entidades interesadas en las capacidades nucleares estadounidenses, ofertas de inteligencia soviética a cambio de acuerdos de cooperación. Una clásica negociación demoníaca. En 1970, el Collins Elite documentaba evidencia de operaciones de inteligencia sobrenatural contra los Estados Unidos. La propia investigación encubierta americana se había convertido en un punto de entrada para la infiltración que la contrainteligencia tradicional no podía detectar. La Operación Often había creado la tormenta perfecta, la curiosidad gubernamental encontrando la malevolencia sobrenatural, con la seguridad nacional en juego. En 1972, el Collins Elite había pasado meses construyendo su caso dentro de la comunidad de inteligencia.
La operación Often había abierto puertas que nunca podrían ser cerradas. Y ahora esos operativos de las sombras estaban listos para hacer la apuesta más extraordinaria en la historia del espionaje estadounidense. No estaban planeando intervenir una embajada o convertirse en un activo soviético. Iban a sentarse con el mismo diablo. La mujer que eligieron para esta misión sin precedentes era Sybil Leek. Y llamarla simplemente bruja sería como llamar a Einstein simplemente profesor de matemáticas. Leek había aconsejado a miembros de la familia real británica, consultado para la élite de Hollywood, y escrito más de 60 libros sobre lo oculto. Cuando ella entraba en las salas, las temperaturas parecían bajar. Los animales se agitaban en su presencia. Incluso los escépticos más endurecidos se sentían perturbados por sus penetrantes ojos grises y por la forma en que parecía saber cosas que no podría saber. El Collins Elite había rastreado sus movimientos durante meses antes de hacer contacto. Habían estudiado sus sesiones con celebridades, analizado informes de servicios de inteligencia europeos y entrevistado a testigos de sus sesiones espiritistas anteriores. Lo que encontraron los convenció de que si alguien podía cruzar el velo entre mundos y exigir respuestas sobre el fenómeno OVNI, era esa anciana británica que afirmaba trazar su linaje de brujería hasta hace más de 700 años. La logística por sí sola debería haber acabado con la operación. ¿Cómo le explicas a la contabilidad de la CIA que necesitas alquilar una instalación segura para una sesión espiritista? ¿Cómo justificas volar a la bruja más famosa de Gran Bretaña a un lugar clasificado? Pero la operación Often había establecido un precedente, y los Collins Elite habían cultivado aliados en los lugares correctos. Hombres que habían sido testigos de las sesiones de la tabla Ouija, que habían visto a personal militar canalizar entidades que conocían información clasificada, que entendían que el aparato de seguridad nacional de América ya había cruzado a un territorio que habría sido impensable solo unos años antes. La sesión espiritista fue programada para un martes por la noche en noviembre, en un edificio gubernamental sin características distintivas fuera de Washington. La sala que seleccionaron no tenía ventanas, paredes gruesas de concreto y blindaje electromagnético que podría bloquear cualquier equipo de vigilancia. A medida que caía la noche, una colección extraordinaria de individuos atravesó múltiples puntos de control de seguridad. Analistas de la CIA que habían pasado sus carreras rastreando despliegues de misiles soviéticos, oficiales de la Fuerza Aérea que habían investigado avistamientos de ovnis, miembros de Collins Elite que se habían convencido de que América enfrentaba una amenaza más allá de cualquier cosa en sus manuales de entrenamiento. Y en el centro de todo estaba Sybil Leek, vestida con sus características túnicas negras, completamente imperturbable ante los guardias armados y los informes clasificados. Ella había traído sus propias velas, sus propios implementos rituales y un aire de confianza absoluta que ponía nerviosos a hombres acostumbrados a ser las personas más peligrosas en cualquier sala. Los participantes se organizaron alrededor de una mesa de madera simple, mientras Leek comenzaba sus preparativos. Eran individuos que habían sobrevivido a zonas de combate, que habían enfrentado interrogadores enemigos, que habían tomado decisiones de vida o muerte afectando a millones de personas. Sin embargo, a medida que las velas parpadeaban y Leek comenzaba sus encantamientos en lenguas que ninguno de ellos reconocía, una tensión palpable llenó la sala. Eso no era un briefing ni una sesión de estrategia. Era un intento de contactar algo que existía fuera de las reglas normales de recolección de inteligencia. Lo que sucedió a continuación atormentaría a cada persona en esa sala por el resto de sus vidas. La transformación de Leek comenzó lentamente. Su respiración se profundizó. Su postura se enderezó y su voz adoptó diferentes cadencias. La temperatura en la sala cayó visiblemente. Informes posteriores documentarían un cambio de 15 grados que el sistema de control climático del edificio no podía explicar. Entonces algo más comenzó a hablar a través de ella, y no estaba hablando inglés al principio. La entidad que se autodenominó Kasulakam se comunicó en lo que sonaba como múltiples lenguas simultáneamente, creando armónicos que no deberían ser posibles de una sola garganta humana. Cuando finalmente habló en inglés, su mensaje fue entregado con una burla que heló a todos los presentes. La tierra es una granja. Ustedes son el ganado. Sus almas son nuestra cosecha. La entidad que afirmaba hablar a través de Leek no estaba interesada en las amenidades habituales de una sesión espiritista. Inmediatamente, demostró conocimiento de operaciones clasificadas, nombrando a los participantes por sus nombres reales, a pesar de que Leek solo había recibido identidades encubiertas. Hizo referencia a incidentes específicos de ovnis que permanecían enterrados en archivos clasificados, describiendo detalles que no habían aparecido en ningún informe público.
más perturbador que todo, parecía genuinamente divertido por su presencia. Kazula Kam alegó responsabilidad por milenios de decepción. Los dioses de las religiones antiguas, los ángeles y demonios del cristianismo, los visitantes extraterrestres de la era moderna, todas máscaras vestidas por las mismas entidades, todas parte de una operación psicológica elaborada diseñada para manipular la conciencia humana. El fenómeno ovni no era contacto alienígena, insistió. Era la fase más reciente en un antiguo programa de manipulación espiritual. Varios testigos informaron haber visto sombras moverse independientemente de cualquier fuente de luz, sentir presencias en la sala que parecían circular la mesa como depredadores, evaluando a su presa. Un coronel de la Fuerza Aérea describió más tarde la sensación como ser examinado por algo que nos veía de la manera en que podríamos ver a ratas de laboratorio. La entidad habló de la historia humana como un experimento cuidadosamente gestionado, describiendo cómo había influido en el ascenso y la caída de civilizaciones, cómo había moldeado creencias religiosas para servir a sus propósitos, cómo había estado preparando a la humanidad para una decepción final que completaría su cosecha de almas humanas. El aspecto más inquietante no eran las afirmaciones de la entidad sobre la decepción cósmica. Era su conocimiento íntimo de la vida personal de los participantes. Hizo referencia a recuerdos de la infancia, secretos familiares, miedos privados que esos profesionales de inteligencia nunca habían compartido con nadie. Se burló de su fe cristiana, describiendo específicamente a Jesucristo como otra máscara en su colección, otro personaje en su operación psicológica de larga duración contra la humanidad. Hombres que habían mantenido su compostura durante crisis nucleares se encontraron temblando. Oficiales de inteligencia de carrera que habían sobrevivido a un entrenamiento de tortura fueron reducidos a terror por palabras pronunciadas a través de una anciana británica. La entidad prometió que la decepción final de la humanidad se estaba acercando, que el fenómeno ovni se estaba construyendo hacia una revelación que completaría su manipulación milenaria de la conciencia humana. Cuando Lick finalmente regresó a la conciencia normal, afirmó no tener memoria de lo que había transcurrido, pero el impacto en los participantes fue inmediato y duradero. Varios solicitaron transferencias a otros departamentos dentro de días. Otros comenzaron a llevar símbolos religiosos que nunca habían usado antes. Todos fueron juramentados al más absoluto secreto sobre lo que habían presenciado. Pero el daño psicológico ya estaba hecho. El Collins Elite había obtenido sus respuestas, pero no las que esperaban. En lugar de descubrir que los ovnis representaban contacto alienígena o tecnología avanzada, se les había informado que estaban enfrentando algo mucho peor. Una inteligencia que había estado manipulando a la humanidad desde el inicio de la historia registrada, utilizando el fenómeno ovni como su herramienta más reciente de engaño. Aquella única noche de noviembre de 1972 transformó a los Collins Elite de investigadores preocupados en verdaderos creyentes en una guerra espiritual en curso. Habían entrado en esa sala como profesionales de inteligencia, buscando información sobre un fenómeno anómalo. Salieron como soldados en lo que ahora entendían como la batalla final de la humanidad por su alma colectiva. La sesión espiritista con Sybil Lick había abierto una puerta que nunca podría ser cerrada. Pero para los Collins Elite, aquella noche aterradora fue solo el comienzo de una revelación mucho mayor. A medida que cavaban más profundo en décadas de encuentros con ovnis, abducciones alienígenas y comunicaciones extraterrestres, emergió un patrón escalofriante que remodelaría fundamentalmente su comprensión de la propia realidad. Cada disco brillante en el cielo, cada ser gris con grandes ojos negros, cada mensaje de paz cósmica y fraternidad universal, todo era una elaborada mascarada. El Collins Elite había llegado a una conclusión tan perturbadora que desafiaba la propia fundación de la investigación moderna de ovnis. Esos no eran visitantes de estrellas distantes, eran ángeles caídos conduciendo la decepción más sofisticada de la historia humana. Considere el caso de abducción de Barney y Betty Hill de 1961, a menudo citado como el modelo para todos los encuentros extraterrestres futuros. Investigadores de Collins Elite se enfocaron en cada detalle de su relato, pero en lugar de ver un examen científico por extraterrestres curiosos, vieron algo mucho más siniestro: la capacidad de los seres para paralizar a la pareja a través del control mental, su obsesión con la reproducción humana y el material genético, su capacidad para manipular el tiempo y la memoria. Esas no eran acciones de científicos avanzados de otro mundo. Eran las marcas distintivas de entidades espirituales descritas en textos religiosos durante milenios.
El patrón se volvió imposible de ignorar una vez que comenzaron a buscarlo. Caso tras caso, los llamados extraterrestres demostraban habilidades que violaban cada ley conocida de la física. Pasaban a través de paredes sólidas como si estuvieran hechas de aire. Aparecían y desaparecían a voluntad. Se comunicaban telepáticamente, eludiendo la necesidad de cualquier interfaz tecnológica. Existían en un estado que parecía trascender la materia y la energía normales. Eso no era tecnología avanzada. Era una manifestación sobrenatural. Pero quizás lo más revelador era el momento. El fenómeno ovni moderno explotó en la conciencia pública en 1947, apenas 2 años después de que la humanidad detonara sus primeras armas atómicas. A medida que desarrollamos cohetes capaces de alcanzar el espacio, a medida que dividimos el átomo y aprovechamos el poder nuclear, de repente los cielos se llenaron de naves misteriosas y visitantes de otro mundo. El Collins Elite vio esto como no siendo una coincidencia. Era una intervención calculada, una respuesta espiritual a la adolescencia tecnológica de la humanidad. Los mensajes que estas entidades entregaban eran igualmente reveladores. Contactados de George Adamski en los años 1950, a canalizadores modernos consistentemente informaban sobre temas similares. Avisos sobre armas nucleares, llamados por la paz mundial, promoción de la conciencia ambiental, y sobre todo, el mensaje de que todas las religiones eran simplemente caminos diferentes hacia la misma verdad universal. Para el Collins Elite, estas no eran las enseñanzas iluminadas de civilizaciones avanzadas. Eran tácticas demoníacas clásicas, diseñadas para socavar la fe cristiana tradicional y preparar a la humanidad para una falsa unidad bajo una decepción espiritual. Los patrones geográficos eran igualmente perturbadores. Puntos calientes de ovnis se correlacionaban consistentemente con áreas de actividad oculta histórica. El rancho Skinwalker en Utah, el triángulo de Bridgewater en Massachusetts, el valle de Hessdalen en Noruega. Esos no eran lugares aleatorios elegidos por visitantes interestelares para estudio científico. Eran lugares donde el velo entre dimensiones había sido afinado a través de siglos de prácticas rituales, ceremonias religiosas antiguas o eventos históricos traumáticos. Las entidades no estaban llegando del espacio. Estaban emergiendo de reinos espirituales que siempre han existido paralelos a nuestra realidad física. Los efectos psicológicos de los encuentros con ovnis proporcionaron aún más evidencia para la teoría de Collins Elite. Contactados y abducidos frecuentemente, relataban transformaciones espirituales dramáticas. Siguiendo sus experiencias, abandonaban creencias religiosas tradicionales en favor de filosofías New Age. Comenzaban a canalizar mensajes de maestros ascendidos o federaciones galácticas. Desarrollaban habilidades psíquicas y afirmaban tener comunicación continua con su contacto extraterrestre. Desde una perspectiva convencional, esos cambios podrían parecer respuestas naturales al contacto con seres avanzados. Pero el Collins Elite las reconocía como señales clásicas de corrupción espiritual. Humanos siendo gradualmente alejados de la doctrina cristiana y adentrándose en prácticas ocultas. La propia tecnología desafiaba la explicación de maneras que sugerían orígenes sobrenaturales en lugar de científico. OVNIs hacían giros imposibles en ángulo recto a velocidades tremendas, sin mostrar ningún efecto de inercia. Aparecían sólidos para algunos observadores mientras permanecían invisibles para otros en el mismo lugar. Interferían con sistemas eléctricos de maneras que violaban nuestra comprensión de campos electromagnéticos. Parecían existir en múltiples dimensiones simultáneamente, apareciendo parcialmente materializados o cambiando entre estados visibles e invisibles. Ese no era el comportamiento de naves espaciales de tuercas y tornillos. Era la manifestación de seres operando de acuerdo con leyes espirituales en lugar de físicas. Lo más perturbador de todo fue el análisis de Collins Elite sobre relatos históricos. Cuando compararon encuentros alienígenas modernos con descripciones antiguas de visitaciones angelicales, manifestaciones demoníacas y seres sobrenaturales, los paralelos eran inconfundibles. Las mismas entidades habían estado apareciendo para los humanos durante miles de años, simplemente actualizando su apariencia y mensaje para cada era histórica. Los campesinos medievales veían ángeles y demonios. Los estudiosos renacentistas encontraban a misteriosos profesores alquímicos. Espiritualistas victorianos contactaban almas avanzadas de planos superiores. Y los humanos modernos encontraban hermanos espaciales de galaxias distantes. Mismos seres, fantasías diferentes. El creciente impulso por la divulgación de ovnis dentro de círculos gubernamentales y de medios de comunicación solo confirmó sus peores temores. El Collins Elite
Veía esto no como el derecho de la humanidad a conocer la verdad, sino como la fase final de la decepción. Las entidades se estaban preparando para rebelarse abiertamente, no como ángeles caídos conduciendo una guerra espiritual, sino como extraterrestres benevolentes ofreciéndose para guiar a la humanidad hacia una nueva era de paz y prosperidad. Sería la falsa revelación definitiva, diseñada para unir al mundo bajo una única autoridad que alegaría representar una conciencia cósmica avanzada, pero que en realidad serviría a las fuerzas de la oscuridad espiritual. A medida que el Collins Elite armaba este rompecabezas aterrador, se dieron cuenta de que no solo estaban investigando un fenómeno o incluso una presencia alienígena, estaban presenciando los preparativos finales para una antigua guerra entre el cielo y el infierno, con la Tierra sirviendo como el principal campo de batalla y la humanidad como el premio. El fenómeno OVNI no nos estaba preparando para el contacto con hermanos espaciales. Estaba condicionándonos a aceptar nuestra propia esclavitud espiritual, disfrazada como avance evolutivo. El terror más profundo de Collins Elite no era sobre invasiones alienígenas o encuentros demoníacos. Era sobre la rendición voluntaria de la humanidad a lo que llamaban la decepción final. Una operación psicológica tan magistralmente elaborada que sus víctimas agradecerían a sus captores. Imagina este escenario, según lo documentado en tus evaluaciones clasificadas. Una martes común por la mañana, naves masivas aparecen simultáneamente sobre Nueva York, Londres, Pekín y 30 otras grandes ciudades. No son los destellos fugaces a los que nos acostumbramos, sino vasos innegables de kilómetros de ancho, flotando a la luz del día. Los medios explotan. El tráfico se detiene. La humanidad colectivamente contiene la respiración. Entonces viene la comunicación, no a través de ondas de radio o tecnología primitiva, sino transmisión directa en cada gran red de televisión, cada smartphone, cada dispositivo conectado en la Tierra. El mensaje es simple, profundo y perfectamente calibrado para las sensibilidades modernas. Somos sus hermanos mayores. Hemos guiado a su especie desde el amanecer de la civilización. Ha llegado el momento de que la humanidad se una a la comunidad galáctica. Investigadores de Collins Elite pasaron años analizando cómo décadas de condicionamiento cultural habían preparado a la humanidad para exactamente este momento. Piensa en eso. Desde los años 1940, hemos sido sistemáticamente expuestos al concepto de intervención alienígena benevolente. De El día que la Tierra se detuvo a Encuentros cercanos, de Contacto de Carl Sagan a incontables documentales sobre astronautas antiguos, nuestra imaginación colectiva ha estado preparada para ver el contacto extraterrestre como el próximo paso evolutivo de la humanidad. Pero aquí es donde su análisis se vuelve verdaderamente escalofriante. Las entidades no se presentarían como conquistadores, ni siquiera como extraterrestres en el sentido tradicional. De acuerdo con proyecciones de Collins Elite, se posicionarían como creadores y guías originales de la humanidad, la fuente de cada gran revelación religiosa, cada salto en la conciencia humana, cada avance en ciencia y filosofía. La evidencia sería abrumadora. Demostrarían tecnologías que resuelven el cambio climático de la noche a la mañana, curan el cáncer con una ola de energía y proporcionan energía limpia y limitada. Proyectarían pantallas holográficas mostrando su participación en la historia humana, guiando a Moisés a través del desierto, inspirando la iluminación de Buda, hasta revelando que la estrella de Belén era una de sus naves. La genialidad psicológica de este enfoque aterrorizó a los Collins Elite más que cualquier invasión militar podría. La humanidad moderna, confrontada con pruebas innegables de seres avanzados y benevolentes, que ofrecen soluciones para cada crisis que enfrentamos, los abrazaría con los brazos abiertos. Los líderes mundiales competirían para demostrar su cooperación. Las Naciones Unidas probablemente redactarían una resolución dando la bienvenida a nuestra familia galáctica en cuestión de horas. Las comunidades religiosas enfrentarían una elección existencial, y Collins Elite previó que la mayoría se adaptaría en lugar de resistir. Las entidades alegarían responsabilidad por inspirar cada gran tradición de fe, explicando que culturas diferentes reciben diferentes aspectos de la verdad cósmica de acuerdo con su capacidad de comprender. Budismo, hinduismo, islamismo, judaísmo, todos serían reformulados como vislumbres parciales de una espiritualidad galáctica mayor. El cristianismo enfrentaría el asalto más directo. Las entidades alegarían que Jesús era en realidad un ser híbrido, parte humano y parte de su especie avanzada, enviado para preparar a la humanidad para un eventual contacto.
Los milagros bíblicos serían explicados como demostraciones de su tecnología. La resurrección sería reformulada como un procedimiento médico avanzado. La segunda venida estaría ocurriendo ahora, no como el regreso de Cristo, sino como la elevación de la humanidad a la conciencia cósmica bajo su orientación. Documentos internos de Colin Selite revelan su horror por lo perfectamente que esta narrativa apelaría al pensamiento contemporáneo. Satisfaría tanto el materialismo científico como el anhelo espiritual. Ofrecería soluciones tecnológicas mientras proporciona un propósito cósmico. Uniría a la humanidad bajo una única bandera mientras respeta la diversidad cultural. Sería, en sus palabras, la trampa perfecta disfrazada como salvación perfecta. Considere cómo los eventos actuales parecen estar preparando el escenario para exactamente este escenario. Las recientes divulgaciones de ovnis del Pentágono, el establecimiento de programas oficiales de investigación de UAP, el flujo constante de testigos militares dando testimonio sobre encuentros con tecnología superior. Todo esto condiciona al público a esperar un contacto oficial. Cuando venga, no parecerá chocante ni amenazante. Parecerá el próximo capítulo natural en la historia de la humanidad. Los gobiernos mundiales, previó Colin Selite, enfrentarían una elección imposible que en realidad no sería una elección. Confrontados con seres que poseen tecnología siglos o milenios más avanzada que la nuestra, ofreciendo soluciones para cada crisis, desde la pobreza hasta la enfermedad y la destrucción ambiental, ¿qué líder podría justificar la resistencia? Las entidades no necesitarían amenazar ni coaccionar. Simplemente demostrarían sus capacidades y dejarían que el pragmatismo humano hiciera el resto. La fase final se desarrollaría con el consentimiento entusiasta de la humanidad. Un gobierno global emergería, no a través de la conquista, sino a través de la invitación. Las fronteras nacionales existentes se convertirían en distritos administrativos en un sistema planetario guiado por nuestros mentores alienígenas benevolentes. Las religiones tradicionales evolucionarían hacia centros de espiritualidad cósmica. Los sistemas educativos enseñarían historia galáctica junto a la historia humana. Los niños crecerían viéndose a sí mismos como miembros junior de una civilización interestelar. Y a lo largo de esa transformación, solo un pequeño remanente reconocería lo que el Colin Selite creía que realmente estaba sucediendo, que la humanidad se había rendido voluntariamente no a salvadores, sino a las mismas entidades que habían estado manipulándola y cosechándola durante milenios. La decepción final no tendría éxito a través de la fuerza o el engaño, sino a través de la gratitud genuina de la humanidad, por lo que percibiríamos como nuestra salvación tan esperada. ¿El aspecto más aterrador de su análisis? Mirando nuestra trayectoria actual, se está volviendo más difícil argumentar que estaban equivocados. Cuando comprendes que enfrentas a un enemigo sobrenatural capaz de engañar a civilizaciones enteras, las medias tintas se convierten en colaboración con el propio mal. A principios de los años 2000, el Collins Elite se había transformado en algo sin precedentes. Una organización militar clandestina dedicada a la guerra espiritual contra la invasión demoníaca del gobierno estadounidense. No buscaban a los mejores analistas. Cazaban soldados espirituales. Personas con una fe cristiana inquebrantable, un amplio conocimiento bíblico y una resiliencia psicológica para confrontar entidades sobrenaturales. El proceso era sofisticado. Identificaban reclutas a través de redes de capellanes, grupos cristianos dentro de agencias, observación de personal con discernimiento espiritual. Priorizaban la alfabetización bíblica sobre la experiencia técnica, la vida de oración sobre las credenciales profesionales. En instalaciones clasificadas, se llevaban a cabo ejercicios de guerra espiritual. Los participantes aprendían a identificar señales de influencia demoníaca, patrones de comportamiento, cambios sutiles en decisiones, atmósferas espirituales que indicaban manipulación sobrenatural. El currículo combinaba técnicas de inteligencia con teología evangélica. Los reclutas aprendían vigilancia espiritual, monitorear no solo las acciones de sus compañeros, sino también su condición espiritual, reconocer las diferencias entre experiencias divinas genuinas y decepciones demoníacas. Desarrollaron protocolos de defensa teológica para encuentros con ovnis. La primera respuesta no era documentar o comunicar, sino oración inmediata, recitación de escrituras con poder contra entidades demoníacas. El personal llevaba equipo espiritual, objetos bendecidos, tarjetas con escrituras, cruces consagradas por clérigos reclutados como contratistas del gobierno. La colaboración con expertos religiosos creó una fusión sin precedentes entre la Iglesia y el Estado.
exorcistas como contratistas gubernamentales, teólogos en informes clasificados, sacerdotes católicos con autorizaciones de seguridad, pastores evangélicos recibiendo información sobre ovnis clasificados, invirtieron en blindaje electromagnético contra manifestaciones demoníacas. Las bases militares recibieron objetos bendecidos a través de cadenas de suministro oficiales. Establecieron redes de oración dentro de agencias de inteligencia, células cristianas orando por protección contra infiltraciones sobrenaturales. Presionaron para que hubiera capellanes en equipos de investigación de ovnis. Defendieron la preparación espiritual como entrenamiento militar estándar. Propusieron un comité de supervisión teológica para evaluar las políticas gubernamentales en relación con las vulnerabilidades espirituales. A medida que el miedo se intensificaba, los métodos se volvieron extremos y autoritarios. Vigilancia del personal militar por compromiso espiritual. Pruebas de lealtad basadas en doctrinas cristianas específicas. Restricción de posiciones a cristianos verificados. Esto creó un sistema de dos capas, los espiritualmente calificados y los potencialmente comprometidos. Oficiales de carrera que habían servido durante décadas se encontraron cuestionados sobre su relación personal con Jesús. Estudiosos constitucionales levantaron alarmas sobre la libertad religiosa. Redes de inteligencia espiritual. Informantes cristianos reportando señales de infiltración sobrenatural entre colegas. Perversión fundamental. Herramientas de seguridad nacional contra ciudadanos basadas en creencias religiosas. La ironía definitiva era ineludible. Intentando salvar la democracia americana del control demoníaco, el Collins Elite defendía el propio autoritarismo que afirmaban oponerse. Un aparato teocrático que priorizaba la ortodoxia religiosa sobre los principios constitucionales amenazaba con volverse más peligroso que cualquier enfermedad sobrenatural. Los oficiales se dieron cuenta, la guerra santa de los Collins Elite podría resultar más destructiva para la libertad americana que cualquier invasión demoníaca. El aspecto más escalofriante de la historia de Collins Elite no es lo que afirman haber descubierto sobre demonios, es lo que se han convertido en el proceso de combatirlos. Comienzas con profesionales dedicados que genuinamente creían estar protegiendo a América de la infiltración sobrenatural. Se veían a sí mismos como guardianes contra fuerzas que el militar convencional no podía tocar. Pero en algún momento del camino, algo fundamental cambió. Los cazadores se convirtieron en la misma cosa que estaban cazando. Cuando pasas décadas sumergido en informes de encuentros demoníacos, analizando la guerra espiritual, escaneando constantemente en busca de señales de influencia de otro mundo, tu percepción de la realidad se distorsiona. Cada fenómeno inexplicado se convierte en evidencia de actividad demoníaca. Cada desacuerdo político se convierte en un posible compromiso espiritual. Cada colega cuestionador se convierte en un posible agente de fuerzas oscuras. Miembros de Collins Elite desarrollaron la incapacidad de distinguir preocupaciones legítimas de delirios paranoicos. Comenzaron a ver influencia demoníaca en discusiones presupuestarias, guerra espiritual en negociaciones diplomáticas, manipulación sobrenatural en decisiones administrativas rutinarias. La influencia se propagó como un contagio. Analistas de la CIA evaluaban la inteligencia extranjera por su potencial de decepción demoníaca. Los comandantes militares eran interrogados sobre su pureza espiritual y susceptibilidad a influencias sobrenaturales. Las investigaciones de ovnis se convirtieron en una inquisición religiosa. Los testigos eran interrogados sobre sus creencias espirituales, asistencia a la iglesia y susceptibilidad a la decepción demoníaca. La evidencia física era filtrada a través de consideraciones teológicas. Las consecuencias prácticas se extendieron más allá de la investigación de ovnis. El personal militar era evaluado por su compromiso espiritual junto con las autorizaciones de seguridad. Los científicos en proyectos clasificados tenían su investigación escrutinada por preocupaciones teológicas. La paranoia se manifestó en medidas autoritarias que reflejaban las fuerzas que decían oponerse. Exigían lealtad absoluta, suprimían la disidencia, usaban el miedo a un ataque espiritual para mantener el control. Crearon una atmósfera donde cuestionar los métodos era traición espiritual. Mantenían una vigilancia sistemática de oficiales sospechosos de compromiso espiritual. Archivos sobre creencias religiosas de colegas. Monitoreo de asociaciones y posiciones políticas por señales de influencia demoníaca. Su influencia en la cultura americana ha demostrado ser igualmente corrosiva. La visión del mundo de Collins Elite contribuyó a la integración de teorías conspirativas con el fundamentalismo religioso que caracteriza el discurso contemporáneo.
Militarizaron conceptos de guerra espiritual. Normalizaron ver a los oponentes políticos como agentes del mal sobrenatural. Ese legado sigue moldeando segmentos del cristianismo americano y la política conservadora. El lenguaje de guerra espiritual se ha vuelto común en la retórica política. La idea de que los conflictos terrenales reflejan batallas espirituales cósmicas influye en la política, desde las relaciones exteriores hasta la vigilancia doméstica. Pero la cuestión fundamental, ¿las entidades que temían alguna vez fueron reales? ¿O su paranoia creó la propia oscuridad espiritual que buscaban combatir? Su constante enfoque en la influencia demoníaca invitó a las fuerzas destructivas que intentaban repeler. Su historia refleja temas profundos de la historia americana. La tensión entre seguridad y libertad. El peligro de la certeza absoluta en tiempos inciertos. Cómo las intenciones nobles llevan a acciones innobles. El Collins Elite comenzó con una motivación patriótica genuina y una convicción religiosa sincera. Terminaron incorporando el autoritarismo y la decepción que originalmente se oponían. La posibilidad más perturbadora. Si los demonios estuvieron o no involucrados, los Collins Elite abrieron una puerta diferente. Permitieron que el miedo, la paranoia y el autoritarismo entraran en las instituciones estadounidenses bajo el disfraz de protección espiritual. Crearon precedentes para que la ideología religiosa sobreponga la metodología científica. Consideraciones teológicas influyan en la inteligencia, y conceptos de guerra espiritual justifiquen la vigilancia y la supresión. Una vez abiertas, tales puertas resultan difíciles de cerrar. La influencia del Collins Elite sigue moldeando la inteligencia, la cultura y el discurso religioso estadounidense décadas después. Su legado vive en la normalización del pensamiento conspiratorio, la militarización de conceptos espirituales, la creencia de que los conflictos terrenales reflejan una guerra sobrenatural. El verdadero horror de su historia no es que puedan haber encontrado demonios, es que se convirtieron en algo demoníaco ellos mismos, corrompiendo las instituciones que juraron proteger. Si este video resonó contigo, deja en los comentarios. Entendí. Y si este tema llamó tu atención, no olvides hacer clic en el enlace del primer comentario fijado para ver lo que encontramos en los archivos más oscuros de la historia espiritual humana. Textos que revelan símbolos, entidades y prácticas que han estado ocultas durante siglos, pero que ahora están disponibles. Aunque por tiempo limitado, el video completo está en nuestro sitio web.